Buenos días, amados hermanos. Les invito a que abramos la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a dar lectura del texto en el que voy a estar predicando la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es la palabra del Señor. Hermanos, el beneficio de la predicación expositiva secuencial, como nosotros la hacemos, es decir, que empezamos en un versículo, en el primer versículo de un libro y vamos domingo tras domingo, versículo tras versículo hasta el final, tiene el beneficio de que obliga a los predicadores a abordar textos que de otra manera no se abordarían, y creo que este es uno de esos. No creo que un predicador de los que están predicando al azar cada domingo, un día dice, bueno, quiero predicar de las viudas en la iglesia. Es un texto que pudiera quedar en el olvido y nunca sería predicado en la iglesia si dependiera del gusto del predicador. Pero hermanos, esta es la necesaria palabra del Señor, como lo aprendíamos esta mañana. Dios ha cuidado esta palabra, la ha preservado por 2000 años, la inspiró. Y necesitamos nosotros saber qué es lo que aquí dice para la edificación de la iglesia. De hecho, noten que es la porción más larga de la primera epístola de Timoteo. En esta epístola se han tratado temas como la falsa doctrina, la gracia del Señor, los oficiales de la iglesia, el culto, la oración, y a ninguno se le ha dedicado tanto espacio como se le dedica aquí a las viudas. Eso nos dice, hermanos, que justamente deberíamos prestar atención a algo a lo que Dios le ocupó tanto detalle. Si el Espíritu Santo dejó 14 versículos para hablar de las viudas, es porque considera que necesitamos prestarle atención, la iglesia de Barbosa, 2000 años después, a lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia en nuestro trato con las viudas. Aquí vamos a analizar esta porción, hoy solamente desde los versículos 3 al 10, el próximo domingo Dios mediante desde los versículos 11 al 16. Y hoy vamos a ver primero que Dios da el mandato de honrar a las viudas, el mandato de honrar a las viudas. Y en segundo lugar, vamos a ver las regulaciones que Dios da para honrar a las viudas que realmente lo necesitan. El texto o el versículo 3 es el que domina todo el mensaje, es el título: honra a las viudas que en verdad lo son. Ese es el mandato, eso es lo que está dominando toda esta porción hasta el versículo 16, el honrar a las viudas que en verdad lo son. Nosotros en la iglesia tenemos viudas, no solamente nuestras hermanas Maruja y Juliana como mayores, sino que tenemos otras hermanas a las que sus esposos han fallecido. El Señor tiene palabra para estas hermanas, pero tiene palabra para toda la iglesia, porque vamos a ver en el desarrollo del mensaje, hermanos, que este no es un sermón para viudas, este es un sermón para la iglesia, y vamos a ver cuánta sabiduría el Señor nos deja a todos en nuestra vida cristiana. La palabra honra se refiere o tiene dos sentidos, tiene dos matices. Por un lado, el dar un respeto a la persona, lo cual está conectado con el versículo 2, en donde se nos exhortaba a, cuando íbamos a amonestar el pecado en las ancianas, tratarlo como a madres.
porque son mujeres mayores, merecen respeto. Entonces, una viuda en la iglesia merece honra en el sentido de respeto. Pero la palabra honra también tiene el matiz de proveer económicamente. Honrar a alguien en las escrituras no es solamente dar respeto, sino ayudar económicamente. De hecho, algunos léxicos lo traducen como poner precio, asignar dinero. Pudiéramos entonces leer el versículo: pon un precio para ayudar a las viudas que en verdad lo son. Y ese es el sentido en el que el texto principalmente se va a enfocar, en la ayuda económica que la iglesia tiene que darle a las hermanas que han quedado en viudez. Y eso, hermanos, porque refleja el sentir, la preocupación que Dios tiene por las viudas. Quiero leerles una serie de versículos en los que podemos ver cómo Dios, el soberano, da un especial cuidado de las viudas. Por ejemplo, el Salmo 68:5, él se presenta como defensor de viudas. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. En Malaquías 3:5, Dios amenaza con castigar a todos aquellos que no le pagan correctamente a las viudas. Dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Dios castigaba a todos aquellos que se aprovechaban de las personas vulnerables, como lo eran los huérfanos, el extranjero y también ahora las viudas. En Isaías capítulo 1, versículo 17, Dios exhorta a cuidar a las viudas. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y en Deuteronomio 14:29, Dios da promesas de bendecir a aquellos que cuidan a las viudas. Dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. La persona que ayuda a las viudas tiene promesa de bendición de parte del Señor. Acompáñenme en sus Biblias a Lucas capítulo 7 para que veamos ahora el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice: Evangelio de Lucas, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, hablando de Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Se le murió el hijo a esta mujer, la cual era viuda. Hermanos, esta mujer ha quedado en total desamparo, sin esposo y sin el hijo que la pudiera ayudar. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermanos, ¿cómo se lee ese no llores? Yo no creo que el Señor le haya dicho: no llore. Yo creo que el Señor se le dio a ayudar y decirle: no llores. Con esa ternura del Señor al ver a una mujer viuda sin su hijo amado. Está totalmente desamparada. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, noten este milagro que el Señor hizo, y yo diría que lo hizo entre las muchas razones porque era una viuda, porque él sabía que esta mujer estaba desamparada, y el Señor en su misericordia llega y la consuela y dice: no llores, y le resucitó el hijo que era el que podía cuidar de ella. Notemos el corazón que nuestro Dios tiene para las viudas, y que ahora nos amonesta como iglesia a honrar a las viudas. Si el Señor cuida de la iglesia, Si el Señor cuida de las viudas, la iglesia tiene que cuidar
de las viudas. Pero ojo que en nuestro texto, volvamos a Timoteo, nos dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que las viudas que en verdad lo son. ¿Será que hay algunas que dicen falsamente que se les murió su esposo? No. Para entender quién es verdaderamente una viuda, el texto nos va a dar 3 regulaciones. Pasamos ahora a ver las regulaciones para saber cuáles son las viudas a las que hay que honrar. Porque él dice honra a las que en verdad lo son. O sea que tenemos que prestar atención entre todo el grupo de viudas, mujeres que se les ha muerto su esposo, quién es realmente una viuda. Ustedes dirán, pues obviamente a la que se le murió el esposo. Otra vez, el texto nos va a dar 3 regulaciones para entender quién es realmente una viuda. La primera es realmente una viuda y debe ser ayudada por la iglesia aquella que no tiene ningún familiar que la ayude. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Notan, si alguna viuda tiene hijos, entonces ya no es deber de la iglesia ayudarla, sino sus hijos, sus nietos. Versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Hermanos, la que realmente es viuda es la que no tiene nadie que vea por ella. Pero si hay una viuda y esa viuda tiene unos hijos, la iglesia lo que debe amonestar en primera instancia es a esos nietos a que ayuden a esos nietos a que ayuden a su abuela, o a esos hijos a que ayuden a su madre cuando se le ha muerto su esposo. La palabra viuda literalmente quiere decir desamparada. El texto nos está diciendo entonces, ayuda a la desamparada que realmente está desamparada. Pero si ella tiene unos hijos que puedan ver por ella, entonces no está realmente desamparada. O, hipotéticamente hablando, una viuda que su esposo le dejó una herencia. Si ese fuera el caso, ella está viuda en el sentido técnico de que se le murió su esposo, pero no es viuda desamparada porque su esposo le dejó dinero, le dejó una provisión. Entonces, a una viuda así no habría que ayudarla porque ella se puede valer por sí misma. Esto es, hermanos, porque Dios diseñó a la mujer para ser cuidada por un hombre. El diseño de la mujer es que ella sea protegida por un hombre. El problema de que a una mujer se le muriera a su esposo es que perdía a su protector. Nótenlo en la misma creación. Dios creó a Eva de la costilla de Adán, y me gusta siempre decirlo poéticamente, no de los pies para ser pisoteada, no de la cabeza para enseñorearse, sino del costado, debajo del brazo para ser cuidada y cerca del corazón para ser amada. La misma creación de la mujer ya planteaba que ella debía ser cuidada y amada por un hombre. Primera de Pedro 3 nos dice que la mujer es vaso más frágil. Y allá precisamente vuelve y dice, honra a la mujer como a vaso más frágil. Ella no es frágil, ella es más frágil. Como vaso frágil necesita un varón que la cuide. El mismo matrimonio que dice, ¿cómo se instituye el matrimonio? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice dejará a la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea del matrimonio es que el varón sale de la autoridad de su papá por su propia cuenta y él pasa ahora a ser autoridad de una mujer. La mujer sale del cuidado de su papá y ahora se pone bajo el cuidado de un varón. La Biblia realmente no considera una mujer que sale de casa y no para casarse, no para estar bajo el cuidado de un hombre. No estoy diciendo que eso sea pecado. Yo sé que hay situaciones que han llevado a mujeres a no estar bajo el cuidado ni de papá, ni de tío, ni de abuelo, por diferentes situaciones. Pero lo normal, lo que la Biblia considera es que una mujer sale de casa de su papá para donde su futuro esposo. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios para que podamos ver un modelo bastante interesante. Aplicamos el principio. Primera de Corintios capítulo 7. Verso 36. Primera de Corintios 7:36. Pero si alguno piensa que es impropio,
para su hija, recuerden que todo el contexto es del matrimonio. Todo el contexto aquí es del matrimonio. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, que esté apta para casarse, y es necesario que así sea, o es que se case, haga lo que quiere, no peca, que se case. Es decir, si el papá ve que su hija ya superó la edad, quiere que se case, pues que se case, no peca. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. El papá que decía, hija, yo quiero que te quedes virgen, bien hace. La autoridad estaba en el papá si la daba o no la daba en matrimonio. Si el papá decía que quería que su hija se quedara virgen, pues bien hace. De manera que el que la da en casamiento, bien hace. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Ojo, no porque casarse sea malo, sino porque en el contexto habían unas persecuciones y por eso es que Pablo está aconsejando en todo este texto que mejor no se casen. No es porque el matrimonio sea malo, sino porque en plena persecución, el que se casa tiene que entonces estar cuidando de su familia. Los varones sabemos que es estar pasando por una tribulación y tener una esposa y unos hijos que están afectados por lo que nosotros hagamos. Entonces Pablo dice, en todo este momento, pues si no se casa, hace mejor. Pero lo que me interesa aquí es el hecho de que el papá es el que cuida de ella. Pequeño paréntesis, damas, señoritas, cuando un hombre las está pretendiendo y ese hombre no se acerca a papá, ha dado una mala señal. Un varón verdadero, cuando le gusta una muchacha, primero se acerca al papá, al liderazgo de esa mujer. Busca el varón que la gobierna y pide permiso a ese varón. Lástima que hoy día se ha perdido lo de pedir la mano. Eso es bíblico. Y hermanos, la sencilla luz de la naturaleza. No solamente porque Dios creó a la mujer para ser cuidada, no solamente por el matrimonio, sino la misma luz de la naturaleza nos dice que la mujer necesita un varón que sea cuidada. Hace poquito estaba escuchando una hermana que se mudó a una finca sola y le decía al dueño, el que la alquiló, le decía, ¿y usted tan solita? O sea, el ver una mujer, ella tiene carro, ella es muy capaz, ella se gana su dinero y demás, pero el ver a una mujer solita ya dice, pobrecita, está sola. Mientras que si esa mujer tiene a un hombre al lado, así sea flaquito, chiquito, pensamos, está protegida. Porque nos dice que la mujer requiere un hombre que sea cuidado. Entonces, cuando una viuda, volvamos a nuestro texto, se le moría su esposo, quedaba desprotegida. Y Dios manda entonces en una primera instancia que sus hijos la ayuden. Y aquí, hermanos, entonces vamos a ver el deber familiar que tenemos de ayudar a nuestros padres. En este punto, Pablo va a hacer algo bien interesante. Pablo se va a salir ya del contexto eclesiástico y él va a tomar un principio general y lo va a aplicar al particular, a lo que está sucediendo en la iglesia. Es decir, que si hay una viuda, primeramente los hijos que están en la iglesia deben ayudarla, pero él aplica ese particular de algo general, es decir, del deber que tienen los hijos de cuidar a sus papás. Lo que quiero con esto, hermanos, es que no nos vayamos a desenchufar del sermón y digamos, bueno, eso es para las hermanas que están viudas, el deber que tienen por allá los que ni conocemos quiénes son los hijos de las viudas. No. En este punto, todos, hermanos, todos, yo también, tenemos que prestar atención porque el Señor nos enseña el deber que tenemos de cuidar de nuestros padres. Volvamos a 1 Timoteo 5:4, vuelvo y leo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. No dijo madre, dijo familia. O sea que ¿quién se incluyó ahí? El papá, el viejito. De hecho, noten, y aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. O sea que ahí se incluyó también papá, el abuelito. Notan que es el principio general aplicado al particular. Entonces, ya no estamos pensando solo en la viuda, sino que ahora estamos pensando en el principio general de ayudar a los papás. ¿Por qué hay que ayudar a los papás, hermanos? Este texto nos da por lo menos 5 razones del deber que tienen los hijos de ayudar a los padres. Primero, es algo piadoso. Aprendan a ser piadosos para con su propia familia. Y me encanta eso. Aprendan primero. ¿Qué andan pensando en predicar? ¿Qué andan pensando en mostrarse piadosos para con los de afuera? Míralo cómo es con su mamá.
Míralo cómo ayuda a esos pobres viejos que están por allá necesitados, y ahí tú podrás ver qué tanta piedad tiene la persona. La piedad es medida en este texto en la ayuda que como hijos le damos a nuestros padres. Amados, es piadoso honrar a nuestros papás. Escuchen este texto, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, la pura, delante de Dios es esta: ser calvinista y confesar las 5 solas, ser reformado. Esa es la religión pura y sin mácula, ¿sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura, mira si visita a la mamá, mira si llama a los papás. Ahí se ve la religión pura y sin mácula. Hermanos, esa fue la actitud del piadoso José. En Génesis 45 nos dice que José toma a su papá, todo viejito y con toda su familia, y lo sustenta. Ah, hermano, pero es que José, porque tenía platica. Ruth, mujer virtuosa. Ruth es llamada virtuosa. A su suegra. Ni su mamá, su suegra. Si hay un vínculo que es difícil en la familia, es ese. Dejó su tierra y se iba a trabajar, y lean los textos, traía para su suegra. Se lo guardaba y le llevaba a su suegra, porque Ruth entendía, esa pobre mujer está desamparada, yo soy la única familiar que le queda, yo veo por ella. Eso es una mujer virtuosa. Nuestro Señor Jesucristo, Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, cuando Jesús está en la cruz, va a morir, su madre va a quedar desamparada. Muy seguramente José ya había muerto, por eso José no aparece más. María va a quedar desamparada. Y Jesús, cual hombre piadoso, le buscó quien la proveyera. Le puso un hijo, se la encargó a Juan. Noten la piedad de Jesús, que aun cuando va a morir está pensando en quién va a cuidar a su pobre viejita. Eso es piadoso. La siguiente razón que nos da el texto: aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Otra vez aquí incluido el varón. Hermanos, es sencillamente algo natural. Los padres cuidan de los hijos, le dieron comida, le dieron estudio, le dieron arriendo, le dieron todo. Ahora el deber de recompensar. Amados, no se crean ese cuento de que los papás hicieron algo por deber y nosotros un favor, porque eso es lo que se dice, ¿no? Uno le dice: tienes el deber de cuidar de tu papá. Ah, pero es que ellos lo hicieron porque les tocaba. Yo hago un favor. Es un deber. No es un favor. Dice la Biblia que es el principio de recompensa. Ellos lo hicieron por mí, ahora me toca a mí hacerlo por ellos. Bien dicen que es más fácil que unos padres bien pobres críen a 5 hijos, que 5 hijos ricos cuiden de un padre pobre. Hermanos, ¿por qué sucede eso? El pecado. Es el deber de la recompensa. Ah, pero es que ¿quién lo mandó? Es que ¿por qué tomó esas decisiones? Por eso está como está. Pregunta: ¿cuántas decisiones no tomaste cuando estabas chiquitico y le tocó a tu papá meterse la mano en el bolsillo porque tú querías estudiar medicina? Porque tú querías ser un ingeniero. Porque tú fuiste y le rompiste el vidrio a la vecina y le tocó meterse la mano en el bolsillo. Sí, claro, los amonestaremos tal vez por decisiones en las que están tomando y nos están haciendo que sacamos más plata. Pero el deber de recompensa se mantiene. El deber de recompensa se mantiene. Tercera razón: aprendan esos a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Miren qué hermoso. Ya no solamente porque es un deber, sino porque a Dios le agrada que yo lo haga. Quiero predicar el evangelio a las naciones para mi Señor. Bien, recompensa a tus papás, eso también le agrada a Dios. A Dios le agrada, hermanos, cuando nos metemos la manito en el bolsillo para cuidar a nuestros papás.
A Dios eso le agrada. Eso es una motivación cristiana. Noten que ya no estamos hablando solo de un deber, ahora estamos hablando de algo que es para el agrado de Dios. ¿Quieres glorificar a Dios con toda tu vida? Señor, te quiero exaltar y quiero glorificarte. Listo, por lo menos hoy tenemos algo. Honra a tus padres. Métete la mano en el bolsillo y ayúdale, que eso le agrada a Dios. Pablo hace un pequeño paréntesis en el versículo 7, nos da otra razón. La cuarta, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es mandato del Señor. Por si de pronto me ha sonado consejo, no es un consejo, es un mandato. Dios manda que los hijos recompensen a los padres. Dios manda que los hijos cuiden de los padres. Manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quinta razón, es algo concordante con la fe. Es honrar a los padres, nos hace ser irreprensibles. No hacerlos, dice la Escritura, hermanos, no somos ni siquiera incrédulos, peor que incrédulos, es una abominación. Nota, amado hermano, cómo ve la Biblia el no ayudar a nuestros padres. Dices, peor que un incrédulo, porque aún los incrédulos lo hacen. Aún los incrédulos lo hacen. Y quiero leer a favor de ustedes 3 citas precisamente de los tiempos bíblicos de incrédulos, de cómo tenían en alta estima el cuidar de los padres. Primero, Filón, incrédulo. Filón, escribiendo acerca del mandamiento de honrar a los padres, dice: cuando las cigüeñas viejas ya no pueden volar, se quedan en sus nidos y las alimentan sus hijos, que se someten a duros trabajos para proveerles el alimento a causa de su piedad. ¿Qué está haciendo Filón? Miren la cigüeña, miren lo que hacen los animales. Hasta los animales lo hacen. Y es un impío. Aristóteles, impío. Se pensaría que en lo referente al alimento debemos ayudar a nuestros padres antes que a todos los demás, puesto que les debemos nuestra nutrición a ellos, y es más honorable ayudar en este sentido a los autores de nuestro ser aún antes que a nosotros mismos. Hermanos, un hombre sin Dios, dices, mejor que ayudes a tus papás que a ti mismo. Palabras de Platón, impío. Seguidamente viene el honor de los padres amantes, a los cuales, como es debido, tenemos que pagar la primera y la más grande y más antigua de las deudas, considerando que todo lo que tiene una persona pertenece a aquellos que le dieron nacimiento y la criaron, y que debe hacer todo lo que pueda para ministrarle, primero con sus propiedades, segundo con su persona y tercero con su alma, pagando las deudas que les debe por el cuidado y trabajo que ellos le otorgaron antiguamente en los días de su infancia, y que ahora se le ofrece la oportunidad de devolverles cuando ellos son ancianos y se encuentran en una necesidad extrema. Un impío. Miren cómo habla. Parece que leyó Primera de Timoteo. El deber de recompensa. Es peor que un incrédulo no ayudar a los papás. Peor. Nuestro cristianismo, nuestra piedad se mide en cómo los ayudamos. El texto, versículo 8, nos dice algo que nos da una sabiduría importante. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Hizo una diferencia. Una cosa son los suyos, otra cosa son los de su casa. ¿Quiénes son los suyos? Toda su familia. ¿Quiénes son los de su casa? El núcleo familiar, el cercano. Porque, hermanos, viene la excusa. No, pero es que ¿cómo voy a ayudar a mis papás si primero tengo que ver por mi esposo y tengo que ver primero por mis hijos? Sí, es cierto, tienes que ver primero por ellos. Pero lo otro también es verdad. Tienes que ver por tu papá y por tu mamá. No hay que confrontar las dos verdades para escoger una de las dos. Eso es lo que hacían los fariseos. Recordarán los fariseos en Marcos capítulo 7, donde le decían a sus papás: es corbán, o sea, una ofrenda. Es corbán todo aquello con que yo pudiera ayudarte, y se lo daban a Dios. Entonces tenían 2 mandamientos: darle a Dios y dar a sus padres. Entonces, ¿qué hacían? Ok, lo que le voy a dar a mis papás, se lo doy a Dios.
Y entonces ahí maté 2 pájaros de un solo tiro y dejaban a los papás sin el sustento. ¿Cómo llamó Dios a eso? Hipócritas. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejas a los padres sin el sustento. Eso es un quebrantamiento del 5.º mandamiento. Hermanos, Dios en el 5.º mandamiento bien explícitamente dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando Dios pasa mandamientos del 1 al 4, son mandamientos referente a Dios, la divinidad, lo exaltado. Cuando pasa los mandamientos del prójimo, el primer prójimo, los padres, honra a padre y madre. Y yo percibo que en los mandamientos hay como una progresión desde el más grave al menos grave. Matar definitivamente es más grave que adulterar. Adulterar es más grave que mentir. Mentir es más grave que robar. Robar es más grave que mentir, y mentir es más grave que codiciar. Como que hace un progreso, pero sobre todos esos, ¿cuál está? Honra a tu padre y a tu madre. Había bajo la ley que matar al hijo que maldijera a su padre y a su madre. Si esa ley la pasáramos hoy día, hijos de esta iglesia, tal vez te tendríamos que apedrear. Tal vez. A los padres se les debe toda honra. ¿Vieron, hermanos, que lo que Dios dice de las viudas nos tiene mucho que decir a nosotros? Dios entonces, aterricemos aquí, manda como una primera regulación que se ayude solamente a la viuda que no tiene familiar, porque si tiene familiar es el deber de ellos en una primera instancia, los hijos, en una siguiente instancia, los nietos, ayudar a esa viuda. Hace poquito, precisamente en esta semana, escuchaba una hermana que decía que todos los nietos hacían una vaca para ayudar a su mamita, dicen ustedes aquí en Antioquia. Bien. Y esa hermana tiene un montón de primos incrédulos y ayudan a su mamita. Creo que la cuota que recogen es como 20,000 pesos. ¿Cuál es la otra regulación? Primero, ver si tiene familia. Si no tiene familia, la segunda regulación que nos da el texto es ver que sea una viuda que espera en Dios. Ya nos salimos del principio general y ahora ya nos volvemos a la aplicación específica en la iglesia. Cuando una iglesia tiene que ayudar a una viuda, debe ver que esa viuda espera en Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, asegúrate que esa sea una viuda que espera en Dios y es diligente en oraciones. Si tú ves una mujer que anda en piedad, está sola, ayúdala a ella. Pero si tú más bien ves que esa mujer se volvió una sinvergüenza, se le murió el esposo y se desordenó, a esa no la ayudes. Se ayuda a la viuda que está fiel en la iglesia. Esto nos hace pensar en Ana, no Ana la mamá de Samuel, sino Ana la de Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Calculemos. Desde que perdió su virginidad, 15 años, pongámosle. Vivió con su marido 7, o sea, 22 años. A los 22 años se le murió su esposo y llevaba 84 años viuda. Tiene 106 años. Miren esa viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Miren lo que hacía esta viuda durante 84 años, sirviendo, enfaticen esa palabra, no gastando el tiempo, no tiene más nada que hacer, por eso se pone por allá a orar. No, está sirviendo al Señor. No tiene un esposo que atender, le queda un poquito más de tiempo libre. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Sirve al Señor con oraciones y con ayunos, de noche y de día. ¿Y qué más hace? Esta, versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era una tremenda predicadora. Andaba ahí en el templo y a todo el que llegaba a hablarle de Jesús, hablarle de Jesús, hablarle de Jesús.
Esa no fue una viuda que se entregó al mundo, fue una viuda fiel. Una viuda así debe ser ayudada por la iglesia. Una viuda así debe ser cuidada, pero si es una viuda que se aleja del Señor, dice la Biblia, viviendo está muerta. Es lo que diríamos una zombie. Ella está viva, ella camina, pero espiritualmente está muerta. Esto nos dice entonces que como iglesia no tenemos el llamado de ayudar a las viudas que no son creyentes. Hermanos, los dineros de la iglesia son utilizados en la iglesia. El texto no nos está llamando a montar una obra de beneficencia para las mujeres viudas. Sí, puede sonar un poquitico inmisericordia, pero no tenemos que preocuparnos por las viudas que están por allá afuera. Nuestra preocupación son solamente las viudas de la iglesia. Esas son las que nuestro texto nos llama a cuidar. Entonces, la primera regulación, mire si tiene familia. Si tiene familia, despreocúpate. Pero si no tiene, toca ayudarla. Segundo, mira si es fiel. Si está fiel, bien. Si no, si se apartó, a esa no la consideres. Bueno, por cierto, hermanos, esto nos exhorta a los varones. Bueno, a las damas y a los varones. A las damas, amada hermana, ¿estás aquí porque tu esposo está aquí? ¿O estás aquí porque tú amas al Señor? Examina tu corazón, no sea que estás caminando en esta iglesia solamente porque tu esposo te dice que tienes que venir a la iglesia. Y que tu esposo se muere y adiós cristianismo. Eso lo he visto en mujeres. Varones, no estemos proveyendo solamente para el futuro de nuestra esposa y nos morimos y nuestra esposa se alejó del Señor. Así como pensemos y debemos pensar, en algún día vamos a faltar y ¿qué le vamos a dejar a nuestra esposa? Pensemos qué espiritualidad le vamos a dejar a nuestra esposa. ¿Qué esposa tenemos al lado? Y en tercer lugar, versículos 9 y 10 nos va a decir que debemos ayudar a la que cumpla ciertos requisitos. Y me adelanto desde ya a decir que ese texto nos va a hablar es de prioridad. Considerando, y bueno, en nuestros tiempos no pasa mucho, pero en el primer siglo, hermanos, había muchas viudas. Porque los hombres, unos salían a la guerra. De hecho, esta semana estábamos meditando con mi esposo y yo le decía, pues por una lectura de la Biblia, yo le decía, amor, ¿tú te imaginas que yo te dijera, bueno, mi amor, mañana me voy a la guerra, confiando en Dios, vuelvo en un mes? Y esa mujer ahí esperando, su esposo iba a volver, si no lo iban a matar. Muchas mujeres quedaban viudas por eso. O también sucedía de que cuando se convertían al cristianismo, los esposos las abandonaban. Entonces había muchas viudas. Entonces este texto va como a tratar de filtrar, de dar prioridad a cuál. Entonces nos va a dar una serie de requisitos. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, y nos va a dar unos requisitos. No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí hay una división, hermanos, en los intérpretes bíblicos. ¿Cuál es esta lista? Yo creo, y es lo que estoy enseñando, que esta lista se refiere a ¿cuál vamos a ayudar? Es una lista, ponen la lista de las que van a recibir la ayuda. Pero hay otros hermanos que creen que esta lista ya no se está pensando en la ayuda económica, sino que está pensando en una lista de ancianas que sirven en la iglesia, como una especie de orden de viudas, como casi oficiales. Entonces, va a haber una orden de viudas en la iglesia, van a servir a mujeres jóvenes, a los afligidos y demás. Entonces estas son las características para esas viudas. No creo que esa sea la interpretación. Creo que se refiere a la lista de las que van a recibir la ayuda. ¿Por qué? Voy a dar unas razones. Primero, ya en 1 Timoteo 3:11, cuando nos trató de los diáconos, ustedes recordarán que decía, y asimismo las mujeres sean, y nos dio unas características. Si ya nos ocupó de mujeres que servían en la iglesia, ¿por qué ahora nos va a hablar de otro nuevo grupo? Si ya lo habló en todo lo de los oficiales y ya nos abordó lo de las mujeres allá, que como les dije no son diaconisas, son mujeres que ayudan a los diáconos, pues es raro que lo vuelva a hablar tiempo después. 1. 2, en Tito 2:3 se nos dan
se da la orden de que las ancianas sean maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, etcétera, etcétera. Y las características que se da allá de la anciana no dice que tiene que ser viuda. Allá vemos a una anciana enseñándole a las jóvenes sin necesidad de ser viuda. No aparece una orden de viudas. Tercero, todo el contexto del pasaje nos habla de ayuda a las viudas. El versículo 3 lo gobierna. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Eso es lo que Pablo está tratando. Si sigue hablando de viudas, sigue hablando de la honra a ellas. Y de hecho, el versículo 16 también termina con dinero a las viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia. Todo el contexto es de ayuda económica. Cuarto, que esto se refiera a una lista de las que van a recibir ayuda, explica por qué las viudas jóvenes se volvían unas ociosas. Noten el versículo 11. Pero viudas jóvenes no admitas. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas. ¿Por qué se volvían ociosas? Pues porque le estaban dando todo lo de comer. No tenían que trabajar, no tenían que ocuparse. Entonces, ¿qué pasaba? Se volvían chismosas, ociosas, metidas de casa en casa, hablando lo que no debían. ¿Cómo se puede uno volver ocioso si no es que no tengas nada que hacer? Pero si se refiere a servidoras, pues entonces no tendrían ocio, porque tendrían algo que hacer. Y finalmente, todo el lenguaje de la Biblia no presenta ninguna orden de viudas. Por ejemplo, en Hechos 6 más bien se nos habla otra vez de viudas que estaban siendo desatendidas y por eso fue que por primera vez se ordenaron diáconos. ¿Lo recuerdan? Las viudas de los griegos siendo desatendidas se quejaron y entonces los apóstoles levantaron a los primeros 7 diáconos para que atendieran a estas viudas. Entonces, hermanos, todo eso rápidamente solo para decir que esta lista se refiere a una lista de las que iban a recibir ayuda. Ahora, esta postura tiene una dificultad que la voy a abordar y esto nos lleva ya a la interpretación del texto. ¿Acaso no se puede ayudar a una viuda de 55 años? Porque uno de los requisitos es de 60 años. Hermano Jeffrey, entonces no debemos como iglesia ¿cuidar a una viuda de 55 años? Sí, sí se puede cuidar, sí se puede sostener. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que una viuda de 60 años en esa época ya estaba jubilada. El imperio, en la cultura grecorromana, 60 años ya no se le permitía a una mujer trabajar. Hoy día creo que son 62, ¿no? Que se pensionan, aunque puede seguir trabajando. Muy parecido a hoy día, en ese tiempo una mujer de 60 años ya quedaba sin trabajo. ¿Cómo iba a vivir esta mujer? No tenía hijos y era una mujer piadosa, le tocaba a la iglesia ver por ella. Pero la de 55 años sí podía trabajar, todavía tenía oportunidades. Entonces por eso se le da prioridad a la que está en una peor condición. Bien, segunda pregunta, ¿acaso no se puede ayudar a una viuda que no sirvió a los santos porque de pronto se convirtió a los 63 años? Una viuda que se convierta a los 63 años, digamos que ya pasó el de la edad, es apta, pero no cumple el requisito de haber servido a los santos, de haber lavado los pies. Entonces, ¿no le damos ayuda? No necesariamente, ese no es el punto. Lo que Pablo está aplicando aquí es el principio de la recompensa. Si ha sido una hermana que se quedó viuda y durante toda su vida ha servido al Señor, pues lo natural es recompensar principalmente a esa hermana. E ilustro, imaginémonos que la iglesia tiene cierto rubro para ayudar a viudas y solo hay 2 viudas, ambas de 65 años, viven en el mismo lado, comen lo mismo, están igual, tienen la misma condición, ninguna necesita más que la otra, pero una tiene 1 año de creyente y la otra está sirviendo al Señor desde que tenía 15 años. Pues el principio de recompensa nos llevaría a ayudar a las 2, pero ayudar mayormente a la que ha servido a los santos. El principio de recompensa aplicado en este caso. Y una tercera pregunta que pudiera surgir es, ¿acaso no se puede ayudar a una viuda que no haya criado hijos? Porque aquí dice criado hijos. Entonces, si fue estéril, ¿ella no merece ser ayudada? Claro que sí, pero lo que Pablo está pensando es una mujer que, de hecho, ese criar hijos no dice criar sus propios hijos, porque en el contexto, hermanos, sucedía que a los niños los tiraban en las basuras. Cuando un hijo era bastardo, o sea,
Se hacía un rito, una mujer quedaba embarazada y lo ponía a los pies del papá, y si el papá levantaba al niño, lo reconocía, le ponía el apellido, etc. Si el papá se volteaba y dejaba al niño, no lo estaba reconociendo. Lo que muchas mujeres hacían era coger ese niño y tirarlo a la intemperie, a que las fieras lo devoraran. Lo que hacían los cristianos era ir y coger esos niños y criarlos. Entonces, cuando Pablo dice que haya criado hijos, muy probablemente está pensando en una mujer que estuvo dispuesta a hacer eso, esa tremenda buena obra de levantar un hijo que no era suyo, o de ayudar a su nuera a criar, su nuera no, a otra mujer, una hermana, a criar sus propios hijos. Una mujer que sirvió, que practicó buena obra. O sea que se está mirando el carácter de esa mujer, dándole prioridad a una sobre la otra. Todos esos requisitos, hermanos, nos dejan ver que aquí se está apelando a que una mujer madura es una mujer que se ha desempeñado correctamente en el seno de su hogar. No voy a analizar cada uno de los atributos que aquí se nos dan. Solamente quiero dejar dos enseñanzas de esos atributos. Noten que todos están en el seno del hogar. Eso nos habla de que una mujer madura, digna de ser ayudada por la iglesia, es una mujer que se desempeñó correctamente en su hogar. Esto, hermanos, hermanas, es la hoja de vida que Dios quiere de una mujer madura. ¿Qué espera Dios de una mujer de más de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que haya criado hijos, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya hecho toda buena obra? Dios no dice, yo quiero una que haya montado buenas empresas, yo quiero una que haya ganado buena plata, yo quiero una que haya sido PhD. Eso no define a una mujer. Amada hermana, mira lo que Dios dice que define a una mujer madura. Yo no estoy diciendo que una mujer no pueda estudiar. Bien, pero ten claro, mi hermana, que eso no te define. Jóvenes de la iglesia, ustedes deben anhelar llegar a los 60 años y cumplir estos requisitos. Porque cuando llegue esa situación y ustedes necesitan una ayuda, la iglesia no va a estar mirando, es que esta hermana ganó buena plata. Es que esta hermana sí fue presidenta, ya sí la ascendieron. Dios no espera eso de una mujer. Dios espera de una mujer que se desempeñe correctamente en el criado de sus hijos, en la atención del hogar, todo en el torno de su hogar, hermanos. La maldición de la mujer en Génesis, ¿qué fue? Que le duela parir y que no se sujete correctamente. ¿Dónde es la maldición? En la casa. Hasta la maldición quedó en la casa. La maldición del hombre, cuando trabajes, te va a dar espinas con el sudor de tu frente. La maldición del hombre es salir a trabajar. Esa no es la maldición de la mujer, pero las mujeres quieren la maldición del hombre. Amada hermana, el Señor ya te dio bastante a ti. ¿Recuerdan cuando abordamos primera de Timoteo 2, donde decía que la mujer se salvará engendrando hijos, porque la maternidad es la gloria de una mujer? Por supuesto, habrá situaciones, y ese es el consejo, que si tu esposo se quedó sin trabajo, si están en una situación difícil, si eres madre soltera, claro, ve y trabaja. Te tocó, estás en una situación difícil. No es que es pecado que una mujer trabaje fuera del hogar. No es pecado, pero se esperaría que ella principalmente quiera trabajar en su casa. Ya es bastante trabajo. Si el trabajo en casa no es trabajo, por favor, requiero que esas hermanas mañana vayan a nuestra casa y hagan todo lo que no se hace en la casa. Porque cuando mi esposa incluso se enferma y me toca a mí cocinar, hacer aseo y demás, ese día yo no salgo en una horita. Bueno, venga y hago todo lo que mi esposa desocupada hace en una hora, que eso no es nada. No, ese día no me quedó tiempo para más, porque hay que trabajar. O por algo se le paga a una persona para que haga el trabajo de casa, porque es bastante trabajo. Amada hermana, repito, lo que te define no es lo que logras en el mundo, un título. Lo que te define, lo que el Señor espera de una mujer es que ella sea una buena servidora del hogar. Miren lo que se tenía que examinar de una anciana que incluso podía ser sostenida totalmente por la iglesia. Totalmente por la iglesia.
Solo una aclaración en uno de esos requisitos y es se me perdió. Que haya sido esposa de un solo marido. No es que no se pueda ayudar a una viuda que se enviudó y se volvió a casar. En ese orden de ideas no pudiéramos ayudar a nuestra hermana Maruja, porque ella enviudó y se volvió a casar y volvió a enviudar. Se refiere a una mujer que fue fiel a su marido, que estuvo pura con su marido. Sería incongruente que Pablo mandara o prohibiera que se volvieran a casar cuando más adelante en el versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces no es una prohibición, amadas viudas de la iglesia, si te da, cásate, bien. Pero si no, normal. Ni lo uno ni lo otro es un pecado. Como unas aplicaciones finales, hermanos, y digamos que unas aplicaciones, yo diría, de sabiduría cultural. Amados, en este tiempo no existía un sistema pensional. Hoy día tenemos un sistema pensional. Amados varones de la iglesia, coticen pensiones. Algún día ustedes van a faltar. Lo ideal es que esa pensión le quede a la esposa. De hecho, los fondos, ¿cómo se llaman eso? Con fama, con subsidio. Las cajas de compensación hasta dan un dinero cuando tienes un papá que ha superado los 60 años. Parece que leyeron la Biblia. Las cajas de compensación son más bíblicas. Si tú superas los 60 años, trabajas y cotizas caja de compensación, pasas los papeles y te dan 56,000 pesos para que se lo des a tu papá, no para que te lo quedes tú. Conocí una hija que hacía eso, qué vil. Si se lo están dando por el papá, pues déselo a los papás. Se lo quedaba a ella. Miren, aún el mundo, otra vez, peor que un incrédulo. La caja de compensación dice: hay que recompensarlo. Las cajas de compensación lo hacen. Hay que ver por los papás, hay que ir planeando para ese futuro. Amados hermanos, amadas hermanas, no es correcto. Yo confío en el Señor, mi Señor va a tener cuidado de mí. No, el Señor dice en los proverbios: mira la hormiga que trabaja y hace provisión para cuando viene la nieve. El Señor aplaude el proveer, el prever que algún día no vamos a tener las fuerzas para trabajar. Hoy tenemos 30, 40, 50 y buen trabajo. Algún día, hasta por un accidente o sencillamente por el deterioro de la salud, no vamos a tener. Lo ideal es no querer ser carga para los hijos, mucho menos para la iglesia. Hay que prever para ese futuro. Mujeres, las mujeres de esta época tenían muy pocas oportunidades, muy pocas oportunidades. Hoy tienen un poquitico más de oportunidades. Amadas hermanas, piensen que algún día van a estar viudas y piensen cómo se van a sostener en ese tiempo. Hoy día una mujer puede montar empresa. Hoy día una mujer puede hacerse su platica sin abandonar el primer llamado. Mira si te puedes hacer unos pesitos y piensa que algún día vas a necesitar esos pesitos. No te lo consumas todo hoy. No te lo gastes todo hoy. Algún día vas a necesitar. Qué bueno que no tengas que ser carga ni para tus hijos, tus nietos, ni para tu iglesia. Y finalmente, hijos, tenemos el deber de ayudar a nuestros padres. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo con su propia madre. José seguramente murió y Cristo Jesús cuidó de su mamá. Hasta el punto cuando murió, vio cómo iba a solucionarle la vida a esa pobre viejita. Amados hermanos, nosotros como nuestro Señor Jesucristo, en el mismo sentir de nuestro Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, meternos la mano en el bolsillo. Tal vez, claro que sí, hay que darle prioridad a nuestra casa, pero hay que ver también por nuestros padres. No solamente decir: es que mi esposa y mi hijo y yo. Dice: el que no ve por los suyos, mayormente por los de su casa. Yo veo por los míos, mi papá, pero veo también por los de mi casa. No puede ser igual, pero tengo que ver cómo los ayudo. Pidámosle al Señor. Yo a la luz de este texto le pedí al Señor que por favor me bendijera para poder ayudar más a mis papás. Mis papás, gracias a Dios, se ganan la vida no muy bien. Creo que les pudiera ayudar y este texto me confrontó grandemente y le pedí al Señor que me ayudara para poderlos ayudar más, aunque todavía
pueden honrar. Quisiera de hecho agregar en último lugar algo, y es, me ponía a pensar, yo creo que todos aquí, pero voy a ponerme de ejemplo a mis papás porque no tienen muy buena situación económica, pero yo creo, hermanos, que si yo llamo a mis papás ahorita, yo les diría: papá, estoy apretado, no sé, ya viene AMI, necesito 200,000 pesos. Van a mover cielo y tierra y no me los van a prestar, me los van a dar. Un hijo lo llama el papá: hijo, estoy necesitado. ¿Cuándo me paga? ¿Quién lo mandó? Amados hermanos, hijos, debemos recompensar a nuestros padres. Es la palabra del Señor. Amén. Dios, gracias por esta tierna palabra que nos das. Gracias porque hoy has hablado por los padres. Hoy has hablado por las viudas. Hoy has hablado por todos aquellos que tienen hijos desagradecidos, duros de corazón y que no les ayudan. Hoy has sido voz, Dios, de las viudas, de las que tú tanto amas, para que sean sostenidas por la iglesia. Hoy has sido voz, Dios, aún de nosotros los que tenemos fuerza para ver cómo planeamos para algún día es cuando no tengamos las suficientes fuerzas para ganarnos la vida. Hoy nos has hablado poderosamente, Dios. Bendícenos, ayúdanos, prospéranos, cambia nuestro corazón para que podamos recompensar a nuestros progenitores y sostener también a las viudas de esta iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.